escucho? Sí, se escucha muy bien. Bueno, yo Ok, escucho muy bien. ok. Vamos a ver que lo principal en el diagnóstico es la sospecha clínica, que esta va a estar basada en historia clínica y en un examen neurológico. Y también vamos a ver la positividad de un test que podría ser de anticuerpos específicos, test neurofisiológicos o alguna prueba farmacológica. En la miastenia ocular o miastenia gravis leve, los exámenes auxiliares pueden resultar negativos y aquí se debe de considerar diagnósticos diferenciales también. La siguiente, por favor. ¿Pueden cambiar la diapositiva por fin? Esperamos, no hay problema, esperamos. Gracias, doctor. Bueno, y como les decía, la sospecha clínica es importante. También es importante tener una buena anamnesis y esta debe ser realizada respaldada por un buen examen neurológico que va a estar orientado a buscar alguna fatigabilidad con maniobras de ciertos grupos musculares, como se ve en la siguiente tabla. Aquí vamos a encontrar agotamiento palpebral, que bueno, vamos a pedirle al paciente que mantenga la mirada sostenida hacia arriba por unos 30-60 segundos, y esto va a acentuar la tosis o la debilidad del recto y la debilidad del recto interno. También vamos a tener la abducción de extremidades superiores sostenidas por 2 minutos, y en esta la manifestación que presenta el paciente es que no puede elevar el brazo hacia arriba o debilidad objetivada en tareas manuales. En la siguiente es elevación sostenida de de miembros inferiores en decúbito dorsal por 90 segundos, y en esta el paciente no puede mantener los miembros inferiores elevados por mucho tiempo. Y también está levantarse repetidas veces de la silla sin usar los brazos, 20 veces, y esto va a causar fatiga después de varios intentos. En otra, también es contar hasta 50 en voz alta, y aquí va a haber acentuación de la disartria o disfonía del paciente. La siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a ver el test del hielo para la tosis palpebral. Esto se hace ya que puede disminuir con el frío, y es por ello que se debe tener en cuenta como parte de la evaluación. Su sensibilidad es del 96% y su especificidad del 88%. En esta, el mecanismo por el cual el frío hace que el párpado se eleve es a través de la reducción de la actividad de la acetilcolinesterasa. Esta va a aumentar la disponibilidad y la eficacia de la acetilcolina y va a provocar la despolarización en la placa. Y ese es su mecanismo. La siguiente, por favor. Bueno, aquí, como les mencioné en la primera parte de diagnóstico, para confirmar nuestra sospecha clínica vamos a recurrir a realizar exámenes auxiliares que se pueden dividir en 3 grupos: los farmacológicos, inmunológicos y neurofisiológicos. Y vamos a empezar con los exámenes farmacológicos. La siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a encontrar en farmacológicos el test de tensilón o prueba de endrofonio.
En esta, inicialmente se administran 2 miligramos y se observa al paciente por 90 segundos. Y esta, dependiendo de la respuesta que se obtenga, se van a administrar de 3 miligramos hasta 8 miligramos con la dosis que se obtenga, vamos a ver una respuesta adecuada, que sería la elevación del párpado. Aquí podemos administrar hasta 10 miligramos, pero depende de, como les mencioné, de la respuesta que tenga el paciente. En esta prueba se basa en suprimir la acción de la acetilcolinesterasa, la cual permite que la acetilcolina permanezca durante más tiempo en la hendidura posináptica y pueda interactuar con un receptor, incrementando la duración y la amplitud del potencial de la placa terminal. Después de que administremos el medicamento, sus efectos se van a ver aproximadamente a los 30 segundos y va a tener una duración de 5 a 10 minutos aproximadamente. También es muy importante tener en cuenta que durante este tiempo se van monitorizando los efectos adversos de este medicamento, como es la hipotensión y la bradicardia, que bueno, son un poco inusuales, pero pues hay que tenerlos en cuenta. Para poder evitarlo, podemos administrar atropina de 0.4 a 2 miligramos por vía endovenosa. Aquí vamos a ver que este test tiene una sensibilidad de 7.5 a 95%. Pero bueno, en unos artículos leí que en Estados Unidos esta prueba ya estaba prohibida por los efectos adversos que tenían algunos pacientes. La siguiente, por favor. Bueno, continuando con los exámenes complementarios, vamos a tener las pruebas serológicas o inmunológicas. En esta vamos a ver los anticuerpos anti-RAGE, anti-MuSK y anti-LRP4. Bueno, aquí vamos a ver que una distribución aproximada de los resultados diagnósticos de estos anticuerpos una disculpa, de estos anticuerpos, los más importantes son los de los receptores de acetilcolina. Un ensayo inmunológico, este es un ensayo inmunológico para detectar la presencia de anticuerpos antiacetilcolina circulante. Es el primer paso para la confirmación del laboratorio de la miastenia. Bueno, en estos hay 3 ensayos del anticuerpo contra receptores de acetilcolina, que son de unión, de bloqueo y de modulación, pero la mayoría de los autores utilizan anticuerpos como anticuerpos de unión, ya que los demás no aumentan la especificidad en los resultados. Entonces, pues por eso se queda así. Vamos a observar que los títulos de anticuerpos antiacetilcolina se relacionan poco con la gravedad de la enfermedad en los pacientes, ya que un paciente con títulos bajos o incluso con anticuerpos negativos puede tener una enfermedad clínica mucho más grave que un paciente con títulos altos. Entonces, idealmente las pruebas serológicas para el anticuerpo contra receptores de acetilcolina debe realizarse antes de iniciar la terapia inmunomoduladora para la miastenia, ya que la terapia a veces puede conducir a una aparente seronegatividad de este. Vamos a ver que están presentes en el 50% de los pacientes con miastenia gravis ocular y en el 85% de los pacientes con miastenia gravis generalizada. En el siguiente, que es el anticuerpo anti-MuSK o anticuerpo contra la tirosinquinasa muscular, este va a ser un receptor de tirosina quinasa que media el agrupamiento de acetilcolina dependiente de arginina y la formación de uniones neuromusculares durante el desarrollo. En la miastenia gravis positiva para MuSK puede tener una causa y un mecanismo patológico diferente que sea positiva de los anticuerpos antirreceptores de acetilcolina. Bueno, vamos a ver también que en un hallazgo constante es que los pacientes con miastenia gravis, antirreceptores de acetilcolina negativos
van a tener tienen frecuentemente una menor patología tímica que los pacientes que tienen anticuerpo positivo. Es decir, si tenemos MuSK es menos frecuente que aparezca la patología tímica. También vamos a ver que en estos las características son hallados en el 40% con miastenia gravis ocular, perdón, generalizada, negativa a anticuerpos anti-acetilcolina y son raramente positivos en miastenia gravis ocular. ¿Le puedes regresar tantito, por favor? Y bueno, los anti-LRP4, estos son encontrados aproximadamente en el 18% de los pacientes y estos que son seronegativos para los anticuerpos antes mencionados. La siguiente, por favor. En unos artículos también encontré el término de miastenia gravis seronegativa, que también es llamada miastenia gravis con anticuerpos negativos. Esto se va a referir del 6 al 10% de los pacientes con miastenia que tienen análisis de estándar en los anticuerpos negativos para receptores de acetilcolina y anticuerpos MuSK y muy rara vez para los anticuerpos LRP4. En estos pacientes con miastenia gravis seronegativo van a tener más probabilidades de tener una enfermedad puramente ocular que aquellos que son seropositivos. También existe una tendencia a que las personas con miastenia gravis seronegativas generalizada tienen un mejor resultado después del tratamiento. La siguiente, por favor. Y bueno, pasando al test neurofisiológico, estos van a ser para detectar la transmisión neuromuscular y vamos a ver que son dos: la estimulación repetitiva del nervio y la electromiografía de fibra única. En la estimulación repetitiva del nervio, esta va a ser una prueba que se realiza colocando el electrodo de registro sobre la región de la placa terminal de un músculo y estimula al nervio motor de ese mismo músculo. El nervio se estimula eléctricamente aproximadamente de 6 a 10 veces a velocidades bajas, que son entre 2 o 3 hercios. La amplitud del potencial de acción muscular compuesta se registra a partir de los electrodos y sobre el músculo después de la estimulación eléctrica del nervio. En los músculos normales generalmente no hay amplitud, pero en la miastenia puede haber una disminución progresiva de la amplitud con los primeros 4 a 5 estímulos, que esto nos va a dar una respuesta decreciente. En un estudio de estimulación repetitiva del nervio se va a considerar positivo, es decir, anormal, si la disminución es superior al 10%. También es importante tomar muestras de músculo distal y proximal para maximizar el rendimiento de este estudio. Ya que los músculos distales son técnicamente más fáciles, pero tienen una menor sensibilidad diagnóstica. Aquí vamos a ver que la sensibilidad va a ser del 53 al 100% y del 10 al 17% en miastenia gravis ocular. Y pasando a la electromiografía de fibra única, en esta técnica vamos a ver que se permite el registro simultáneo de los potenciales de acción de dos fibras diferentes, inervadas por el mismo axón motor. La variabilidad en el tiempo del segundo potencial de acción en relación con el primero se va a denominar jitter. Y cualquier trastorno como la miastenia que reduzca este factor de la transmisión en la unión neuromuscular va a producir un aumento en la variabilidad del tiempo y es cuando se va a considerar pues positivo. Este va a tener una sensibilidad del 82% al 99% en la miastenia gravis general,
bueno, generalizada, y del 80 al 95% en la miastenia gravis ocular. La siguiente, por favor. Adelante, no se escucha. ¿Le puedes pasar a la siguiente? Gracias. Bueno, y ya también respecto al diagnóstico, vamos a ver que, como ya se había mencionado en la clasificación, vamos a tener condiciones asociadas, que estas van a ser, por ejemplo, patologías del timo, ya que el timo está íntimamente relacionado con esta patología. En la miastenia gravis positiva para anticuerpos antirreceptores de acetilcolina, más del 75% de los pacientes van a tener anomalías tímicas. Con respecto a patologías del timo, el diagnóstico puede ser apoyado por imágenes. Bueno, también vamos a ver que el diagnóstico diferencial de la miastenia gravis incluye afecciones que imitan la miastenia ocular, como la oftalmopatía tiroidea, oftalmoplegia externa progresiva crónica, entre otras, como la distrofia miotónica. También vamos a ver que las condiciones asociadas respecto al timo van a ser el timoma, hiperplasia linfofolicular, involución del timo, y en estas los pacientes, eh, como les mencioné anteriormente, van a estar apoyados en diagnóstico por imágenes, y aquí los indicados son la TAC de tórax con contraste, la resonancia magnética y la cintigrafía de somatostatina. También en los pacientes que se van a diferenciar con la miastenia ocular, van a ser los siguientes. ¿Le puedes pasar, porfa? Perdón si me tardo, es que estoy teniendo como que problemas con mi internet. Y bueno, también vamos a ver en diagnóstico diferencial con la miastenia gravis ocular, como ya les había mencionado, que van a ser distrofia miotónica, patología del tronco encefálico de los pares craneales y motores, oftalmoplegia, entre otras. Y en estos pacientes seleccionados están indicados estudios adicionales para excluir otras enfermedades en el diagnóstico diferencial de la miastenia. Para aquellos con síntomas oculares o vulvares va a estar eh, indicada la resonancia magnética del cerebro. Esta va a ser un estudio apropiado. También vamos a tener la tomografía computarizada o la ecografía de las órbitas. También son útiles en este diagnóstico diferencial de la miastenia ocular y de la oftalmopatía tiroidea. También en los casos de posibles anomalías múltiples de los pares craneales, suele ser necesario un examen de líquido cefalorraquídeo y para buscar células anormales, y también es necesario pedir una citología de las mismas. El diferencial también incluye condiciones que imitan a la miastenia generalizada. ¿Le puedes pasar la siguiente, por favor? Que estos pueden ser enfermedad de neurona motora, síndrome miasténico de Lambert-Eaton, botulismo, síndrome miasténico congénito, entre otros. Y aquí también, para poder hacer el diagnóstico diferencial, nos tenemos que apoyar de las imágenes, pues igual tomografía, resonancia magnética, que son los estudios de elección. La siguiente, por favor.
Bueno, ¿me logro escuchar? Sí, te escuchan. Ok, muchas gracias. Entonces vamos a comenzar con el tratamiento. Ok, para comenzar con el tratamiento debemos de saber que existe un manejo integral total para la miastenia. Dentro de esto, pues vamos a tener siempre medidas generales y preventivas que van a evitar que como tal la situación en la que se encuentra el paciente empeore o existan más exacerbaciones por parte de la patología. ¿Qué es lo que nos interesa en este caso? Saber cómo poder evitar en el caso de los diferentes medicamentos y también las diferentes pautas que podría tener el paciente para que así no aumente dichos síntomas de la patología ya dicha anteriormente. Al igual, no dar unas dosis que no sean totalmente recomendadas o que no se den de una pauta muy adelantada para el comienzo del paciente y que no tenga los diferentes efectos adversos, ya que la medicación por parte de, en este caso, la patología, va a ser por medio de diferentes tipos de medicamentos que van desde inhibidores que tienen que ver más con, bueno, con la recaptación de la acetilcolesterina, perdón. O sea, son inhibidores de acetilcolinesterasa, por lo cual evitan que ¿cómo se llama? Estimulador genere esta falla. Entonces, posteriormente pasando a diferentes tipos como serían inmunosupresores, que a la larga, un tratamiento con este tipo de medicamentos podrían generar una afección total al paciente. Entonces, eso es lo primero que requeriríamos nosotros verificar en cuanto al paciente. Posteriormente, nos guiaríamos en un tratamiento sintomático. Quisiéramos que la mayoría de los síntomas o los síntomas que generan mayor susceptibilidad y afección al paciente desaparecieran en gran medida. Esto para que pues no genere ningún tipo de fallas totales o que no sea algo que afecte totalmente en el día al día del paciente y en sus actividades. Como les dije, posteriormente iríamos con la inmunoterapia, que está llena de diferentes tipos de medicamentos que los iremos viendo posteriormente. Posteriormente también existen otros tipos de pautas, como podrían ser el intercambio plasmático o de inmunoglobulinas, que son unos tratamientos un poquito más intensos cuando el paciente ya está en un estado un poquito más severo. Y por último, un tratamiento quirúrgico, que ya sería también dependiendo de las diferentes situaciones o cómo se encuentra el paciente para realizarla posteriormente. ¿Puedes pasarle, por favor? Ok. Dentro de estas medidas generales y preventivas, lo primero que debemos de tener son evaluaciones neurológicas. ¿Qué es lo que nosotros debemos de observar? Debemos de ver los aspectos clínicos. Si el paciente está teniendo alguna sintomatología muy grave ya, a pesar de haber comenzado, o si está teniendo como tal sintomatología de manera leve. Todo esto para también empezarle a dar ciertas recomendaciones que disminuyan, pues, mm, mayores complicaciones que posteriormente podrían afectar al paciente. También otra de las características más grandes que debemos de buscar son los efectos adversos. Como les dije, al momento en que nosotros damos una medicación, ya sean inmunosupresores, inhibidores de la acetilcolinesterasa, entre otros medicamentos, lo que buscamos es que el paciente deje de tener los síntomas y el cuadro clínico más severo, sino que tenga apenas síntomas visibles en su comportamiento del día a día. Para esto tendríamos que llegar a la dosis mínima en la cual el paciente tomando este medicamento a cierta dosis le permita hacer sus actividades de manera correcta sin presentar gran cantidad de, como les dije ya, del cuadro clínico. También evitando, porque posteriormente, si nosotros elevamos los medicamentos a una pauta mayor, podríamos generar gran cantidad de efectos adversos, que de hecho ahorita los iremos mencionando un poco. Educar al paciente sobre la enfermedad, decirle realmente que pues tiene una enfermedad en la cual está teniendo afección a nivel muscular y que esta obviamente no se va a quitar, simplemente se va a poder controlar y se va a poder evitar que se prolongue o que aumente a una manera aún más que llegue a una manera aún más avanzada, pero pues poner en uso de razón al paciente para que sepa que se encuentra con dicha patología. Como les digo, dentro de los medicamentos que toma, que realmente él razone que estos medicamentos son necesarios día a día para que controle totalmente la enfermedad y que no únicamente son una pauta
de una semana o de 2 semanas, sino que tiene que estarlos tomando constantemente para disminuir esta sintomatología. También las contraindicaciones en algunos de los medicamentos, ya que existen bastantes contraindicaciones por el tipo de medicamentos que deberá tomar el paciente. Y como les dije, el objetivo de estado de mínima manifestación es dar una dosis específica del medicamento que estemos dando para controlar la sintomatología del paciente sin generar efectos adversos que podrían afectar en la rutina diaria de nuestro paciente. En sí, esas serían las medidas generales y preventivas. Pásale por favor a la siguiente. Ok, para comenzar con los medicamentos, primero comenzaríamos con los inhibidores de la colinesterasa. De hecho, es la terapia base sintomática más importante. ¿Por qué? Como ustedes saben, muchas de las veces lo que vamos a estar generando es que se esté generando eliminación por parte de los diferentes neurotransmisores que generan la movilidad a nivel de la contracción muscular. En este caso, lo que vamos a evitar es la destrucción de la acetilcolina, primordialmente en la unión neuromuscular. Entonces, al inhibir esta destrucción de acetilcolina, vamos a hacer que posteriormente a su uso pueda volver a ser reciclada y posteriormente pueda ejercer nuevamente su función a nivel de la fibra muscular. Entonces, nosotros evitaríamos que el paciente se quedara sin la capacidad de ejercer diferentes movimientos que necesitan de este neurotransmisor para la contracción. El medicamento que más se utiliza va a ser la piridostigmina, perdón, porque es el que tiene menos efectos adversos y también es más fácil de usar con los pacientes. ¿Cómo lo vamos a ir administrando? En un principio, como todo medicamento, lo que todos preferimos es que se tenga una dosis mínima. O sea, comencemos con una dosis pequeña y posteriormente lo vayamos aumentando para nosotros identificar cuál es la dosis exacta en la cual el paciente ya no tiene como tal los síntomas, ya puede llevar a cabo una vida normal o lo más normal posible y que posteriormente no le esté generando efectos adversos, porque eso también es muy importante con todos estos medicamentos que vamos a mencionar. Entonces, al principio nosotros podríamos empezar a comenzar a dar 30 miligramos, que es media tableta, 4 veces al día por 2 a 4 días. Posteriormente, si vemos que el tratamiento con media tableta no funciona únicamente, nosotros podríamos aumentar a 60 miligramos, que ya sería la tableta completa, 4 veces al día por 5 días y evaluar con el tiempo. En otros casos en los cuales tal vez el paciente no logre generar, el medicamento no logre generar el efecto deseado, en el paciente podríamos aumentar ya 90 miligramos, que sería obviamente una tableta y media, perdón, 4 veces al día nuevamente. Como les digo, esto es para que nosotros logremos identificar cuál es la dosis a la cual el paciente pierde la mayoría de los diferentes síntomas y vuelve a tener como tal esta fuerza muscular. Sigue teniendo cierta debilidad con estos medicamentos, pero al menos ya no queda digamos, con la flacidez total a nivel muscular. Entonces, ese es el punto de nuestro tratamiento. ¿Por qué no pusimos las otras pautas de los medicamentos, por ejemplo, como efedrina y diaminopiridina? Porque en la mayoría de los casos solo funcionan en miastenias específicas, como sería la hereditaria y la no inmune. Y aparte de esto también tiene unos efectos adversos que podrían ser muy incómodos para el paciente y por lo cual también podría dejar el tratamiento. Por eso es que la piridostigmina es la de elección. Y como les digo, es el tratamiento base, ya que esto va a quitar que el paciente tenga los síntomas. No significa que obviamente va a disminuir la cantidad en que los anticuerpos afecten a nivel del espacio de la unión neuromuscular para inhibir la acetilcolina, pero va a hacer que se aumente la cantidad de acetilcolina que tenemos. Pásale, por favor. Posteriormente ya vamos a tener los inmunosupresores, la inmunoterapia. En el caso de la inmunoterapia, aquí sí lo que queremos es inducir y mantener la remisión de los síntomas. ¿A qué me refiero? No únicamente vamos a hacer que los síntomas se mantengan, digamos, lo más poco posibles, sino que también vamos a empezar a hacer que genere afección a nivel de lo que genera la patología, que serían los diferentes anticuerpos, primordialmente afectando al sistema inmunológico, para que así el paciente no esté generando la gran cantidad de efectos por parte, ya sea por la acción de los anticuerpos o que ya no esté generando mayor cantidad de estos anticuerpos que generan la patología al paciente. Como les digo, sería el tratamiento definitivo de la miastenia gravis. ¿Puedes pasarle por favor a la siguiente? Y obviamente, ¿con qué comenzaríamos?
los mejores conocidos inmunosupresores a nivel mundial, que pues serían los corticosteroides. Ok, casi siempre estos son los más utilizados, no únicamente porque sean los mejores, pero bueno, la lógica más grande es que también los corticosteroides son hasta cierto punto de una cantidad monetaria para el paciente menor a lo que sería, por ejemplo, utilizar inmunoglobulinas o posteriormente recambios. Entonces, es lo que tenemos más a la mano para el paciente en el caso de inmunosupresores. Como les digo, casi siempre cuando no está funcionando únicamente los antagonistas de la acetilcolinesterasa, también empezamos a dar estos corticosteroides y de hecho no es necesario únicamente dar los inhibidores de la colinesterasa, sino que los corticosteroides son vitales para el tratamiento de la miastenia gravis. Como les digo, casi siempre vamos a empezar con dosis de 10 miligramos en días alternos por 3 dosis y poco a poco vamos a ir aumentando 10 miligramos cada 3 dosis. La dosis máxima que nosotros podemos dar son 100 miligramos en días alternos o 1.5 miligramos por kilogramo para la miastenia gravis generalizada. Acuérdense, no debemos de dar muchísimo más por parte de los corticosteroides porque podríamos tener un síndrome de Cushing o algunas de otras alteraciones que también podrían afectar a los pacientes, como podría ser preferentemente a nivel de los pacientes diabéticos o los pacientes hipertensos. Entonces, siempre hay que tratar de buscar la dosis perfecta en la cual los síntomas empiecen a disminuir y posteriormente ir degradando la cantidad de los corticosteroides para encontrar una dosis en la cual ni existan los mínimos efectos adversos posibles y aparte exista la acción deseada por parte del medicamento. Pásale por favor a la siguiente. En otros casos, bueno, también obviamente en el caso de los corticosteroides puede haber falta de respuesta. Si luego de 3 meses no existe como tal esta respuesta por los corticosteroides, nosotros ya vamos a tener que empezar a utilizar otros tipos de inmunosupresores, que ahorita vamos a ir viendo, o también el uso de recambio plasmático, de inmunoglobulina endovenosa, o, como les digo, inmunosupresión por parte de otros medicamentos. ¿Puedes pasarle, por favor? Ok, posteriormente tenemos la azathioprina. También es un agente inmunosupresor de primera línea para la miastenia gravis. De hecho, sí se ha logrado tener gran cantidad como tal de personas que hayan tenido buenos resultados, pero el problema es que siempre tenemos que checar que el paciente no tenga deficiencia de la enzima tiopurina metiltransferasa, porque al existir la ausencia de esta enzima puede generar diferentes tipos de efectos adversos. Como les digo, siempre es necesario medir la actividad si es posible antes de empezar a dar azathioprina. Casi siempre la dosis de mantenimiento va a ser de 2.5 miligramos por kilogramo. Y lo que nosotros vamos a buscar, igual que como les dije, es un estado de mínima manifestación. Dosis lentamente disminuida hasta una dosis mínima efectiva, que sería normalmente 50 miligramos día, porque posteriormente el paciente se va adecuando a la dosis y también al tipo de medicamento y posteriormente empieza a disminuir con la cantidad de síntomas por parte de la enfermedad. Otra de las cosas que debo comentar son los efectos adversos, como son síntomas pseudogripales, disturbios gastrointestinales, pancreatitis, hepatitis, elevación de enzimas hepáticas, leucopenia, anemia, entre otras. Que es por eso que no se elige como, o sea, sí es de primera línea, pero no es de los medicamentos que se eligen primordialmente a comparación, por ejemplo, de los corticosteroides. Pásale, por favor, a la siguiente. Bueno, también vamos a tener, por ejemplo, el rituximab. Casi siempre es de segunda línea antimuscarínico. Lo que nosotros estamos buscando aquí son anticuerpos monoclonales. Lo que va a evitar es que se genere la proliferación de anticuerpos por parte de linfocitos B. Entonces, al existir esto, digamos que nos estamos generando o evitando que se generen los diferentes agentes que generan como tal la patología, que serían los diferentes anticuerpos que ya nos han mencionado anteriormente. Entonces, al momento de evitar la producción por parte de los linfocitos B en su transformación a células plasmáticas y posteriormente a anticuerpos, no vamos a tener la formación de los diferentes anticuerpos que van a generarnos la afección. Dentro de las consideraciones que debemos de tener del medicamento es que son 2 dosis de 1000 miligramos, cada una separada por 14 días. O 4 dosis de 375 miligramos
una vez por semana. Sí, el problema es que a veces pueden generar ciertos síntomas como respiratorios o hipotensión. Se debe monitorizar entonces al paciente posterior al tratamiento con el rituximab durante 24 horas para ver que no se genere un efecto aún más severo por parte de dicho medicamento. Y las dosis se repiten cada 6 meses. ¿Por qué no se utiliza como primera línea también? Por el costo. Rituximab es un medicamento que cuesta muy caro realmente y únicamente es a menos de que el paciente no colabore, o más bien dicho, su sistema no funciona adecuadamente con los medicamentos anteriormente mencionados. Pásale, por favor, a la siguiente. ¿Te podrías pasar, por favor, a la siguiente? Ok, también tenemos la ciclosporina A. Esta va a ser como tal un inhibidor de la función de células T a través de la inhibición de la señalización de calcineurina. En este caso no estamos generando la función por parte de las células T, que también tiene que ver con, como tal, el efecto de comunicación hacia las células B, que van a generar posteriormente la producción de los anticuerpos. Entonces, si no existe esta comunicación por parte de las células T, no van a llegar a comunicar a las células B y posteriormente no van a generar la producción de los anticuerpos que podrían generar la patología. Bueno, esto va a ser una monoterapia, obviamente, también, como les digo, es de segunda línea, porque realmente es más caro. Las dosis recomendadas son de 5 a 6 miligramos por kilogramo día, dividido en 2 dosis. Casi siempre se inician con dosis de 3 a 4 miligramos por kilogramo día para ir aumentando poco a poco, como dice abajo, aumentar de 2 a 2.5 miligramos kilogramo día. Esto para empezar a ver hasta qué punto al paciente empieza a generar disminución de los efectos adversos y aparte de eso también empieza a quitar como tal la sintomatología y el cuadro clínico de la enfermedad. Y casi siempre tenemos que monitorizar mensualmente el nivel sanguíneo y la presión sanguínea y creatinina, porque genera afección a nivel de lo que sería a nivel plasmático. ¿Puedes pasarle por favor a la siguiente? También tenemos otros medicamentos como sería el micofenolato, perdón, de mofetilo. Y pues en este caso su metabolito activo va a ser el ácido micofenólico, que es un inhibidor de la síntesis de las purinas y deteriora la proliferación selectiva de linfocitos. Entonces también al no generar como tal, que se generen los linfocitos, como ustedes saben, también no se va a generar la producción de linfocitos B y linfocitos T, y esto en conjunto no va a permitir que los linfocitos T generen la llamada de los linfocitos B y que los linfocitos B no generen la producción por parte de los anticuerpos, ya que ya hemos mencionado anteriormente. Las dosis es una dosis de 1000 miligramos 2 veces al día, la máxima es de 3000 miligramos al día, y si hay una reducción de neutrófilos, porque ya no está habiendo producción correcta de las células del sistema inmunológico, hay que suspender el tratamiento y descontinuar al menos 4 meses antes de un embarazo planificado para no generar una alteración. Doctor, ya se va a acabar la reunión, ¿le parece si lo terminamos mañana? Sí, por favor, continuamos mañana ya, lo último. Muchas gracias, porque ya se acabó. Dale, hasta Gracias. luego, Hasta doctor. mañana. Gracias.